que se llama Impacta Consultora, pues tenemos también proyectos que tienen que ver con la mejora de procesos, con implementando estrategias, ya sea de seguridad, de medio ambiente y de mejora continua. Así es que eso es una breve explicación mía y de los últimos proyectos que he estado trabajando en los últimos 3, 4 años. Así es que les voy a contar rápidamente lo que ha sido mi experiencia al implementar proyectos de economía circular. Y bueno, me gustaría que ustedes se lleven un aprendizaje de esta charla y bueno, y también me encantaría escucharlos y escucharlas para ver si podemos generar sinergias y generar como una dinámica en la conversación que también les posibilite a ustedes a mostrarnos buenas prácticas y bueno. Bueno, en la primera sesión vamos a hablar sobre la importancia de armar un sistema de gestión ambiental y después, para mí la clave de armar un sistema es que debes de involucrar al personal idóneo para que te lleves y para que te acompañe en este proceso. Y después, una de las herramientas que yo utilizo, que me ha dado muy buenos resultados, es la metodología 5S, como eficiencia de recursos y gestión de residuos, que también te voy a dar como ciertas buenas prácticas que me han acompañado. Y como último, imprescindible contar con herramientas de facilitador para poder llevar cambios en los equipos de trabajo y que esos cambios se den a través de la gente también, ¿no? A través del personal con el que trabajamos, que yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día, pues es cómo sumar a las iniciativas de mejora, a las iniciativas de economía circular, a la máxima cantidad de personas, ¿verdad? Esto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues requiere que ustedes como líderes de organizaciones, de sectores como de mejora continua o facilitadores que trabajan, pues que realmente le saquen provecho, ¿no? Que realmente integren a las personas y los acompañen en este cambio de pensamiento. Bueno, básicamente me encantaría comenzar con algo que para mí es muy importante, es que la vida, según el pensamiento japonés, no es que la vida es una serie de oportunidades y decisiones, ¿verdad? O sea, todas las situaciones, el hecho de que estemos hoy en día acá, pues a mí lo que me gustaría es que ustedes se lleven un pensamiento de qué podrían mejorar, ya tanto en su vida laboral como en su casa, y que de esta charla se lleven algún pensamiento de qué podrían mejorar, ¿no? En qué podrían ustedes tener tiempo para realmente cambiar nuestra forma de pensar y que te lleves algo de esta charla como para que mejores. Entonces, al final de la charla me gustaría que ustedes se comprometan a ese cambio o a esa mejora que van a implementar según lo que hablemos y que al final me comenten así en el chat brevemente qué les hizo, qué les despertó o qué cambio van a tener en sus vidas, ¿no? Entonces, lo más importante de la filosofía japonesa es que nos invita a ser observadores de los procesos, ¿no? De lo que realmente está sucediendo. Y en mi casa, como que siempre, pues uno empieza a trabajar ya con tantos equipos que empiezas inclusive a llevar estas buenas prácticas inclusive con tus amigos, con la familia. Y bueno, cómo a veces cuando nosotros estamos en el día a día, en cómo consumimos, en qué hacemos con los residuos que en casa tenemos y todo lo que sucede en nuestro entorno, como si nosotros realmente nos podemos a observar en nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de orden, de limpieza, del cuidado de nuestras máquinas, de nuestras computadoras inclusive, pues es muy impresionante cómo cuando realmente observamos de manera crítica nos damos cuenta que hay tantas cosas para mejorar. Entonces los japoneses nos invitan a tener esta mentalidad de siempre. Saludos desde Panamá, claro que sí, Paul. Entonces lo importante
es que nosotros tenemos que pensar siempre en que esas oportunidades y esas decisiones que tomamos nos ayuden a mejorar, ¿no? El Kaizen se le llama. Y el otro camino, pues, es el Kaiku, que es el camino a empeorar, ¿no? A no estar como pensando en qué cosas podemos mejorar. Entonces, la iniciativa de la charla es que te lleves un cambio de mejora, ¿no? Ya sea en tu casa, en tu organización, en tu emprendimiento. Bueno, entonces como para partir el día de hoy, les voy a comentar sobre la metodología que utilizo yo en estas empresas en las que trabajé, de cómo hacer un buen diagnóstico y un análisis de contexto para definir una estrategia circular. Claramente, es muy impresionante que hoy en día, a pesar de todas las preocupaciones o todos los desafíos que tenemos a nivel mercado, a nivel de ventas, pues uno también todavía tiene que pensar en mejorar aspectos ambientales dentro de la organización, ¿no? Entonces, yo me saco el sombrero por todos ustedes que están acá, porque realmente se requieren personas comprometidas con esto y bueno, para mí es un placer que ustedes estén trabajando en sus proyectos, en sus organizaciones, para mejorar cualquier aspecto, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito a qué me refiero con cualquier aspecto. Bueno, así como brevemente les comparto las encuestas que hice, una de las preguntas que hice, ¿cuál era el rol que tienes tú en la organización? Y bueno, como ven, tenemos a muchas personas que lideran equipos como supervisores o gerentes de un área productiva. También tenemos personas que lideran un área de recursos humanos o de mejora. Tenemos emprendedores y consultores que ya brindan asesorías a empresas sobre estas temáticas. Entonces, pues básicamente lo que quería entender era un poco quién se interesa por este tipo de charlas, ¿no? Y después otra pregunta que a mí me interesa entender es, oye, ¿qué tanto ustedes han definido una política ambiental dentro de la organización y si la conoce el personal, ¿no? Entonces, si ven, básicamente entre el no y el está en proceso, pues tenemos casi un 80 y algo de porcentaje que no hay definido una política ambiental. Entonces, me gustaría que ustedes reflexionen sobre lo que vamos a ver hoy en día para que vean lo importante de definir la política ambiental, ¿no? Y los que ya la tienen, pues ya saben que igual la tienen que estar analizando continuamente, ¿no? Y después, una de las preguntas que también me interesaba saber era como que, bueno, ¿cuáles son esos desafíos que tú te enfrentas, ¿no? En la organización que trabajas. Y bueno, muchas personas opinaron que la falta de tiempo, no, que no sabemos por dónde comenzar, ¿no? O sea, es la respuesta que más votación tuvo. Y también hay personas que dicen bueno, que las personas que trabajan en la organización pues no se suman a esas iniciativas de mejora. Entonces, y otra respuesta que tuvo muchas fue que no han hecho un diagnóstico, ¿no? De la situación actual. Entonces, yo creo que esto reconfirma el cómo diseñé este ciclo de charlas para que te lleves una buena impresión y estas preguntas, pues, al otro ciclo de charlas ya no las contestes porque ya vas a saber cómo arrancar, cómo integrar a la gente, y así sucesivamente. Muy bien. Y como último, si has implementado proyectos en el índole ambiental en las empresas, y bueno, tenemos que el 53% no, pero sí le gustaría liderar. Entonces yo creo que como viene la cosa a nivel mundial, yo creo que ese rojo que tenemos aquí como no, claramente va a empezar a ser más azul, ¿no? Esto es cuestión de tiempo nomás. Entonces, vamos a comenzar con la temática. A mí me encanta cómo la economía circular siempre hace la metáfora de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este sistema natural que vemos aquí, vemos cómo todos los elementos y procesos biológicos comparten y son de manera cíclica
van intercambiando energía, van evolucionando, van generando en un territorio un ecosistema que es singular, que no, o sea, yo estuve viviendo 10 años en Uruguay y ahora estoy en Mérida, Yucatán, y te das cuenta cómo entre que viajas y cambias de lugar físico, hay otros, el entorno natural es increíble cómo se va cambiando del lugar de donde estamos y cómo todo trabaja a través de estos sistemas naturales que hoy en día, pues una de las cosas que a mí me impresiona y que me genera pues que tenemos que ponernos las pilas es cómo empezamos a generar conflictos en estos ecosistemas, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención o que me gustó mucho también es este autor o este científico que se llama Johanan Rockström. Hay un documental en Netflix que se lo recomiendo, que se llama Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta. Y lo que nos ha dado este científico es que tiene un equipo multinacional, multicientífico también, que han analizado cuáles son los puntos de inflexión de nuestros sistemas naturales, ¿no? Y en inglés le llaman los tipping points. Entonces, cuando esta metáfora que utilizan ellos o este estudio que están haciendo nos están dando a nosotros los seres humanos como la posibilidad de cambiar, de mejorar. Entonces, pero como todo sistema necesitamos tener objetivos e indicadores, ¿no? Entonces, ellos han generado como 9 tipos de sistemas naturales con los que vive el planeta para que el planeta que pueda ser sustentable, ¿no? Que pueda, así como que pueda autorregenerarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, atravesamos uno de estos puntos de inflexión, puede ser que una vez que los cruzamos al nivel rojo, como lo vemos en el gráfico que tenemos acá, puede ser que ya el cambio sea irreversible, ¿no? Ahora lo que está, o sea, entonces realmente es preocupante que si bien en algunos de estos sistemas que ellos reconocieron, todavía estamos en el área verde, o si te das cuenta, por ejemplo, aquí en algunos ya estamos en la zona amarilla y en algunos estamos en la roja, ¿no? Entonces, realmente esta metáfora de los sistemas naturales, pues lo quiero llevar a la organización, ¿no? O sea, es impresionante cómo tenemos que todos apoyarnos y todos apuntar a mejorar para que eso mismo lo podamos llevar a nuestras organizaciones, ¿no? A entender cuáles son los puntos o los aspectos ambientales significativos de la organización que trabajo y entender cómo podemos hacer un sistema ambiental dentro de la organización. Bien, eso era básicamente lo que quería llevarme y recomendarles esta documental que está muy buena. Bueno, como primer punto, me encantaría comentarles que para lograr realmente un proyecto ¿cómo se llama? De economía circular en la empresa, nosotros tenemos que tener un liderazgo sostenible, ¿no? Henrik y Elena nos escribieron un libro de cuáles son las 3 fases que un liderazgo debe tener dentro de una organización. Y esto es establecer una base sólida que esté arraigada a los propósitos, a la cultura, a los valores y a los principios de la organización. Un liderazgo consistente y creíble. Esto quiere decir que si yo realmente voy dentro de mi política de organización, dentro de lo que yo comunico a la gente desde un nivel directivo, pues yo soy el primero que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Yo soy el primero que tiene que dar los recursos y las herramientas y el tiempo que sea necesario para que este liderazgo sea consistente y creíble, ¿no? Y también tengo que integrar la sustentabilidad a la estrategia, ¿no? Al core del negocio.
Es importante cómo esta visión inclusive puede cambiar el rumbo de la organización o incluso de la industria, ¿no? Acá lo que sí, en mi experiencia, al trabajar con diferentes industrias, tanto alimenticias como de plástico, es que lo que yo les comento a los directores y a los jefes de área es que tenemos que hacer esto también o sea, de manera inteligente y realista en la organización. No hay que dejarnos tampoco abrumar porque algo que me pasó a mí, por ejemplo, es que cuando yo llegué a una organización, pues todos tienen buenas ideas, ¿no? Todos tienen como que, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos este material por algo más, por un material más amigable con el medio ambiente? ¿Por qué no hacemos un cambio en en la logística de entrega? Entonces, como que todos tienen una idea, todos tienen como ganas de mejorar, pero luego cuando algo que me llamó la atención es que de repente no hay como una señal clara de qué cosas sí hay que prestarle atención, de qué cosas sí que son importantes para la organización y que si todos unimos ese esfuerzo y esas ideas y lo plasmamos en algún documento que nos invita a decir, bueno, es esto en lo que vamos a trabajar, es esto en lo que nos vamos a nuestra energía enfocar. Entonces, ya cuando se tiene claro en lo que se van a enfocar, ya después el equipo se compromete a ir a transitar ese camino de cambio hacia la economía circular, ¿no? No tienes por qué elegir todos los caminos, no tienes por qué elegir todas las variables que existen. Es tan amplio el camino, es tan amplio las posibilidades que lo que yo les quiero transmitir con esto es que tampoco se dejen abrumar y elijan bien, sabiamente, en qué aspectos sí pueden mejorar, ¿no? Y eso es lo que fundamentalmente los cambios. Ok. Claro. Hay que claramente, ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, Paulo. Entonces, lo importante acá es que cuando tú diseñas tu estrategia, todos en la organización, inclusive desde la dirección hacia todo el personal que trabaja, todos dediquen su tiempo y su energía a eso que se definió, ¿no? Eso sería como lo más importante. Muy bien. Y después otra cosa que no está de más compartir, que lo voy a hablar más en la charla del viernes, es sobre la facilitación, es cómo dentro de un cambio tenemos que primero tener el apoyo de dirección sin dudas, tenemos que tener un liderazgo participativo que vaya desarrollando mejoras y un facilitador que puede ser interno y externo, que vaya consolidando el sistema y vaya estandarizando las buenas prácticas, ¿no? Y si estos tres elementos están, pues el cambio probablemente va a ser positivo, o sea, realmente se va a lograr un cambio. Pero si yo, por ejemplo, tengo el apoyo de dirección, tengo el facilitador, pero no involucro al personal, no tengo como un liderazgo participativo de las personas, entonces voy a estar como que siempre con la idea de mejorar y concretar el cambio va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, la invitación es a prestar atención en estas tres áreas, que es apoyo de dirección, facilitación y liderazgo participativo. Y bueno, aquí como para los que son nuevos en este tema de la economía circular, básicamente les traigo aquí este gráfico que nos muestra de manera muy gráfica lo que es la economía lineal a la que estábamos acostumbrados hasta los últimos años, que era comprar productos o servicios y más que nada productos y que el valor que nosotros le metemos a ese producto, cuando llega el momento de consumirlo, nosotros cuando llega a su fin de uso, lo descartamos y termina en el vertedero. Eso sería como que lo que era la economía lineal. Y la economía circular lo que nos invita es que el valor de ese producto que utilicé se mantenga en el tiempo y lo podemos reutilizar, reparar, lo podemos como que hacerlo por partes y una parte lo utilizo para un reciclaje, otra parte lo utilizo para otro componente electrónico. Entonces, hay un tema muy interesante que es el ecodiseño, que sin dudas es una herramienta muy importante para las industrias que manufacturan productos,
Pero yo no me voy a enfocar en el ecodiseño, yo me voy a enfocar más en lo que podemos hacer a nivel empresa y a nivel operaciones, ¿no? Que sin dudas el ecodiseño es muy importante para irlo incorporando también a los productos. Muy bien, entonces seguimos nomás. Bueno, entonces como unos aspectos clave de la economía circular es que si nosotros trabajamos en el área de producción, por ejemplo, pues tampoco podemos dejar a un lado nuestro consumo, ¿no? Cómo gestionamos esos residuos y cómo esos residuos terminan el día de mañana generando un insumo para otra industria o para otro proceso. Y acá me gustaría también como que generar una reflexión con ustedes, a ver si me lo permiten, que cuando nosotros, por ejemplo, no sé, ustedes en casa, cuando ustedes van al supermercado y obtienen sus bienes y sus productos, ¿cómo es que ustedes, al momento de consumirlos, cómo ustedes terminan gestionando los residuos de su casa, ¿no? Acá hay una iniciativa muy grande también como de, en Uruguay tuve el placer de trabajar con Hábito, que es una empresa que hace recolección de residuos orgánicos y de plásticos y de cartón. Entonces lo interesante aquí es cómo nosotros también podemos generar ese granito de arena desde casa, ¿no? De realmente pensar en cómo podemos hacer un compostaje, cómo podemos, hay ecopuntos en casi todas las ciudades ya, y yo sé que hoy en día es como un tiempo que tenemos que destinar a esto, que nadie nos está obligando, nadie nos está diciendo que lo que tenemos que hacer, pero cuando nosotros, por ejemplo, yo lo veo con mis hijas, ¿no? Cuando ellas ven que yo separo los residuos, que los orgánicos los trato de llevar a un sistema de compostaje, pues ya en ellos empieza a generar como una semilla de la importancia de hacer una buena gestión de residuos, ¿no? Entonces, lo importante aquí, viendo también que yo anteriormente cuando hacía un mapeo del proceso en una fábrica, por ejemplo, pues tú tenías desde la compra de materias primas, mapeábamos todo el proceso hasta que la empresa las producía y terminaba, y analizábamos hasta la etapa donde, bueno, ya está el producto terminado en el almacén, es nomás que llegue un pedido y se vaya al comercio o al lugar que se tenga que ir, ¿no? Entonces, eso revolucionó mi mente en el momento que empecé a generar este mapa del proceso, pero hasta que el producto, en Chile lamentablemente las opciones de reciclaje están muy centralizadas en las grandes urbes. No hay muchas opciones. Bueno, ¿quién nos comentó esto? Es algo muy interesante también, Enrique. Yo creo que a la larga, pues tú tienes la iniciativa, ya te diste cuenta de eso, entonces es también picar piedra, ¿no? Hay que salir a lucharla ahí, y si realmente te interesan estos temas, pues yo te invito a que realmente armes un equipo de trabajo ahí donde estás y vean soluciones, ¿no? Yo acá, actualmente en Concal, he estado muy atrás. Yo vivo en Mérida, en Concal, y he estado atrás del municipio, mapeando cómo ellos son. Te dicen que van a recibir los materiales para reciclar, y te das cuenta que cuando llegas al lugar, pues no hay como un proceso estable, ¿no? La gente no sabe dónde. Yo la otra vez llevé unos plásticos y la gente me decía, no, pues ponlos ahí a ver quién los lleva, y mandaron todo un reglamento de cómo sería la gestión de residuos, pero en la práctica lo que me doy cuenta es que no sucede y no hay gente llevando residuos. Es como que todo como que la sensación que me da es que los gobiernos están desesperados porque hay un cambio, pero y te ponen a veces sí te ponen los lugares para que tú hagas disposición final, ¿verdad? Pero en la mayoría de los lugares lo que me toca ver a mí es que todavía no está organizado el tema, ¿no? Entonces la invitación a nosotros como ciudadanos es dar nuestro granito de arena y involucrarnos en este proceso y dar lo mejor de nosotros para que
para que acompañar a esas organizaciones que a lo mejor no tienen definido y ni siquiera el gobierno lo tiene bien definido. Entonces, como que nosotros como ciudadanos, estar atrás de esto también, ¿no? No dejarlo como que, bueno, llevé mi plástico un día y bueno, y como que no tenía nada definido, no, o sea, yo estoy encima de ello y inclusive tengo una cita ahí, pero no me la han dado, pero yo voy a estar tocando la puerta hasta que me presten atención. Muy bien, sigamos. Entonces, acá les tengo unas opciones de mejora, ¿no? Que para no entrar mucho a detalle, pero bueno, desde la obtención de los recursos, ¿no? Podemos seleccionar un material de bajo impacto, podemos en el ecodiseño, como les decía, podemos elegir productos o materiales que sean más cerca de la zona donde está la fábrica, que sean más limpios, que utilicen elementos no tan tóxicos. Y también podemos, también trabajé en la industria del plástico más que nada, en reducir el uso del material, ¿no? Ya hay un porcentaje cuando nosotros utilizamos materia virgen, que si nosotros diseñamos el producto para que tenga unas especificaciones técnicas, bueno, sin afectar esas especificaciones técnicas, ¿podemos bajar el peso, el volumen de ese producto? Sí, bueno, entonces bajémoslo, o sea, tratemos de usar los menos recursos disponibles y después en la producción donde me voy a enfocar en este ciclo de charlas, son técnicas de producción más eficientes, ¿no? Cómo eliminar etapas del proceso que no agregan valor y que nos generan un costo asociado y que nos generan energía y que nos consumen recursos, y a veces eliminando esas etapas de la producción podemos inclusive tener buenos porcentajes de mejora, ¿no? Entonces es donde voy a enfocarme en este ciclo de charlas, y después está también la distribución, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que como la industria del plástico y muchas industrias también son proveedoras de otras industrias. Entonces, era como increíble cómo en los embalajes donde se llevan los productos de la fábrica A a la fábrica B, oye, entre cartón y plástico hacíamos el cálculo y era impresionante lo que se utilizaba. Entonces, los ingenieros de las empresas empezaron a diseñar como contenedores para llevar los mismos productos sin que se dañen, con estructuras fabricadas especialmente para que esas estructuras se compartan en la transportación, y que después esas cajas o esas plataformas que se armaron regresen a la empresa y se vuelvan a utilizar en un ciclo interminable, ¿no? Entonces ahí se pueden eliminar tantos recursos y tantas cosas que nosotros utilizamos hoy en día, que podemos hacer más eficiente la distribución. Y después también está el uso, ¿no? El uso que le damos nosotros a las cosas, el cuidado, por ejemplo, reparar cosas o sea, no porque se descompuso ya tengo que comprar uno nuevo, ¿no? O sea, pensar en la reparación también como algo interesante, ¿no? Y después el fin de vida, pues, cómo yo también puedo aportar mi granito de arena, como les decía, ¿no? O sea, inclusive en las botellas PET, ¿no? La tapita la separo, le corto a lo mejor la etiqueta, le hago una enjuagada, lo llevo al lugar donde se recicla. O sea, también hay cosas que nosotros podemos aportar al ciclo, que la invitación es, como te decía, con que te lleves una mejora de esta charla, yo me siento muy a gusto sabiendo que te vas a llevar como una oportunidad para mejorar. Muy bien. Esto también lo vamos a estar hablando un poco más en la segunda charla, entonces tampoco quiero detenerme mucho. Pero básicamente un sistema integrado de gestión de residuos haciendo la metáfora de un sistema, pues tenemos los productores que sus productos se venden en comercios o en otras fábricas o ya es un producto que no se necesita estar en el comercio, pero bueno, están los consumidores, las personas que utilizan, y ya después cuando llega a su fin de vida, bueno, hay toda una recogida, un transporte, eso se lleva a empresas recicladoras que después generan materias primas y otra vez llegan a los productores. Entonces así sucesivamente, ¿no? Es como un sistema integrado de gestión. Entonces, aspectos a considerar también como importantes cuando hablamos de un residuo.
O sea, primero, genera un residuo, ya sea en casa o en la empresa, ¿no? Sin importar el índole, sin importar si es un papel, un plástico. Les doy un ejemplo, así como para generar como una conciencia ambiental realmente. Yo recuerdo en una empresa en la que generé este proyecto de economía circular, tenían tantos objetivos, tantas estrategias, tenían todo un equipo de pensando en cómo mejorar, en cómo ser más sustentables y tratar de, ¿no? Proyectos muy complicados y de mejora, ¿no? Entonces, a mí, no, o sea, me llamó mucha atención que en la hora de la comida, inclusive me dijeron que estaban muy orgullosos porque una de las encuestas que habían recibido por parte de su personal les habían dicho que les iban a compartir alimentos, ¿no? Entonces, como que era un beneficio para el personal que podrían contar con la comida todos los días y que ya habían hecho un contrato con una empresa. Entonces, cuando nos invitan a comer ahí, ¿cuánto tiempo lograste desarrollar este proyecto de economía circular? Pues mira, tenemos en este proyecto de CETEPLAS, que es un ecosello, que lo que busca es armar un sistema de medio ambiente, de mejora. Normalmente, por ejemplo, ya tenemos a empresas certificadas y todos los años se recertifican, ¿no? Todos los años se les pide que hagan más mejoras, o sea, que se les pide que mejoren y que los índices de este ecosello pues mejoren y que vayan avanzando de nivel, porque hay niveles. Pero básicamente, vamos a suponer, una estrategia de economía circular bien aplicada, pues yo te diría que unos 6 a 8 meses estaría como un tiempo razonable, ¿no? Claramente, no, el tiempo como para decirte la verdad es que es infinito, porque una vez que tú empiezas a mejorar, una vez que tú implementas un proyecto y mejora realmente a algo, pues entonces vas a querer más, la organización va a querer seguir evolucionando, ¿no? Lo importante es lograr el primer paso. Yo creo que eso es el primer como mensaje que también les quiero transmitir. Es como que vamos a todos a bajar un poco la presión, la ansiedad y tratemos de enfocarnos en un proyecto de mejora, en generar ese sistema ambiental, generar una buena estrategia, ponerla en marcha, ver qué resultados obtenemos y después continuamos siendo más, poniéndonos más desafíos, ¿no? Pero sí, inteligentemente, no dejarnos abrumar tampoco por la necesidad de querer cambiar todo y después no hacemos nada. Bueno, entonces me voy al cuento que les estaba haciendo. Entonces ya llegó la hora de la comida, de repente nos piden, oye, ¿qué quieren comer? ¿No? Pues qué pasta, qué bueno. Entonces, cuando llegó el momento de la comida, como que la empresa que habían solicitado que les trajera la comida, nos trajo todo en bandeja de plástico, de estas como de polietileno creo que son de estas bandejas blancas, ¿no? Que se abren y se cierran así. Y todo, y la salsita, todo el pan y todo, como que, o sea, cada persona recibió un paquete de plástico, había más plástico que comida. Entonces, tú dices, entonces yo, como auditor, que fui a auditar a la empresa, me llamó la atención mucho que nadie, de toda la gente que estaba ahí, entonces yo les preguntaba, ¿hace cuánto contrataron a esta empresa? No, pues hace 6 meses. Entonces hice un cálculo de, ¿y cuántas comidas hacen, cuántos menús traen por día? No, como 30. Entonces, nomás un cálculo ahí y la cantidad de plástico que habían generado, cuando todos están generando proyectos mucho más, vamos a suponer, técnicamente difíciles, por decirlo así, algo básico como es darte cuenta, observar cómo estás recibiendo ese alimento y que nadie haya dicho, oye, pues, vamos a cambiar este método porque estamos hablando de economía circular y estamos generando un proceso innecesario de todos los días generar como un acumulo de basura que si, por ejemplo, entonces yo tuve que como auditor hacer o sea, generar ese hallazgo donde les dije que el beneficio personal era muy positivo porque también la economía circular nos invita a ser socialmente más activo, a involucrarnos más en la vida de las personas,
pues fue como, está buenísimo el desafío, pero no te olvides de este tema importante, ¿no? Entonces, al otro año que lo fuimos a auditar, nos habían dicho que cambiaron el método. Entonces, ahora el proveedor traía bandejitas metálicas donde el alimento se mantenía caliente y la persona elegía qué alimento quería, ¿verdad? Entonces, ya en ese cambio, ya, pero imagínate que si yo como auditor nunca hubiera ido, nunca hubiera generado ese hallazgo y hubiera el problema persistido hasta que una persona dijera, pensara lo mismo que yo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros generamos un residuo, tenemos que tener la disposición en contenedores preparados en la zona, ¿no? Tenemos que tener un sistema de recogida y una llevada a los recicladores y que esos recicladores fabriquen un producto y lo distribuyan otra vez para que alguien lo utilice como insumo. Pero bueno, en la segunda charla del miércoles vamos a hablar de cómo generar una buena deposición, o sea, cómo colocar deposición, o sea, dónde poner contenedores para que la gente sepa dónde llevar sus residuos, cómo generar como este sistema de recogida dentro de la organización, porque tampoco es algo sencillo, o sea, tienes que tener todo personas queriendo hacerlo. Entonces, tiene que venir en envase cerrado, ¿verdad? Ok, perfecto. Claro, hay muchos lugares, y ahorita vamos a hablar de eso, que ya están poniendo muchas restricciones en cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, acá lo importante es que cuando nosotros generamos este sistema, ya inclusive podemos incorporar a las personas a que generen, a que sean parte de este sistema, y eso es lo que más valor tiene, ¿no? Entonces, les voy a compartir cómo las 5 S, que es una metodología en realidad que tiene muchos años aplicándose en las industrias, pues cómo le podemos dar todavía mucho más, le podemos sacar a esta herramienta, a esta metodología, mucho más jugo en lo que es la gestión de residuos, en lo que es involucrar al personal, en eso de que no sabemos por dónde comenzar, o hay muchas ideas y muchas iniciativas y ninguna se concreta. Bueno, con esta que te voy a dar el miércoles, te voy a invitar a que la concretes. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya vimos que el sistema natural está lleno de diferentes sistemas que si uno lo ponemos o tenemos un indicador o un objetivo donde ya salimos de lo que es el rango permitido, pues vamos a poner en peligro el sistema. Entonces, el sistema de gestión ambiental dentro de una organización, eso nos invita a tener esa visión crítica de lo que está pasando en la organización, ¿no? Entonces, para ello, lo que ahorita si quieren me tomo un tiempo para leer el chat y ahí hablamos, ¿no? Para no estarme distrayendo porque me encanta estar como que leyendo y aparte comentando y bueno, así no me salgo de la línea. Entonces, el sistema de gestión ambiental necesita tener observadores críticos que estén todo el tiempo analizando y viendo lo que está sucediendo internamente dentro de la organización, ¿no? Y para eso necesitamos primero, si la pregunta es, bueno, ¿por dónde comienzo, no? Entonces, esto también es parte de la ISO 14001, o sea, que es como, son metodologías y herramientas que están accesibles. Tú puedes googlear cualquiera de esta información y vas a encontrar buenas prácticas y todo, ¿no? Entonces, lo importante al principio es generar una buena revisión ambiental inicial. Ahí es donde se comienza para generarse el sistema. Una vez que hago esa revisión, tengo que ver qué aspectos ambientales significativos tengo que trabajar o están presentes dentro de la organización. Y una vez que tengo la revisión, que tengo en vista de los aspectos ambientales significativos, es donde voy a desarrollar una política. Por eso la pregunta de la política de la encuesta, donde esa política va a ser comunicada a todo el personal y van a entender el rumbo por donde está yendo la organización. ¿Ok? Eso es la base de todo. Hacer una buena revisión, analizar qué aspectos ambientales significativos tengo y diseñar una política ambiental. Puede incluir una política de seguridad, de calidad. Dentro de la misma política hay que ponerle el medio ambiente, ya tiene que estar
también, no hay vuelta atrás, porque la legislación en todos los países está cambiando y más vale estar a la vanguardia y estar ya trabajando en estos aspectos, porque cada vez uno de los objetivos sostenibles de la ONU es cambiar radicalmente del 2020 al 2030, reducir un porcentaje de dióxido de carbono que estamos emitiendo, que reduzca mucho, ¿no? Entonces, después les paso el dato de cuáles son los objetivos esos. Muy bien, una vez que tengo la política, que ahorita voy a indagar un poquito más en esto, necesito definir objetivos, y en esto estaba lo de, bueno, si yo tengo al grupo de personas, a mi equipo directivo, tengo al grupo, al liderazgo participativo que va a generar estas mejoras, ¿no? Entonces, ahora voy a definir claramente cuáles son los objetivos de la organización en cuestión de las buenas prácticas ambientales, ¿no? Entonces, ahora sí a mi equipo le voy a dar la visión y la línea de trabajo para el próximo año o para los próximos 8 meses, donde todos nos vamos a concentrar en lograr este objetivo. Y ese objetivo tiene una meta y tiene un indicador de seguimiento, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el primer paso que tenemos que dar cuando definimos la política, ¿no? Y bueno, y esos objetivos pueden ir cambiando en la marcha, pueden ir del aprendizaje que vamos generando, podemos desarrollar más objetivos. Lo importante, como les decía, era como en esta empresa que les platiqué, que todo el mundo tenía ideas. Entonces, bueno, esas ideas que tienes están buenísimas que las tengas, pero ahorita nos vamos a centrar en estos 3 objetivos, y esos 5 objetivos que están, los vamos a trabajar después, porque ahorita los recursos que tenemos, el equipo humano que tenemos, solamente siendo realistas podemos trabajar con estos objetivos, ¿no? Entonces, no quiere decir que los otros los eliminemos, sino que los vamos a trabajar una vez que generemos un aprendizaje y generemos un sistema de gestión ambiental, ¿ok? O sea, porque si también nos ponemos muy con tantos objetivos y todavía no tengo desarrollado lo que es un sistema, pues entonces tratar de generar un sistema con tantos objetivos, pues no nos va a dejar aprendizaje, vamos a dejar el trabajo a medias y bueno, la invitación es a que dentro de la organización y las personas que van a facilitar esto se tengan claros esos objetivos. Muy bien. Entonces, como el primer paso es la revisión ambiental inicial, lo que yo les puedo compartir sobre este punto es, primero, lo que tenemos que hacer es una revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa. Y aquí es donde entra el equipo humano, ¿no? ¿Con quién cuento? ¿A quién le interesan estos temas? Al dueño de la empresa también le interesan, va a ser parte de esto. ¿Cómo lo hago partícipe? Bueno, dentro de mi equipo, que yo voy a ser el facilitador, la persona que va a liderar el proyecto, bueno, necesito formar un equipo de trabajo en los que entender qué personas están alineadas con que realmente podamos transitar y podamos involucrarnos, ¿no? Entonces, aquí básicamente el primer punto lo que busca es, dentro de mi estructura humana y de procesos, ¿quién van a ser partícipes? ¿Quién considero? ¿Cuántas personas, no? Y que no significa que todos tengamos que invertir tanto tiempo en esto, sino que con que el sistema lo que nos invita a hacer es que si nos comprometemos a algo, ya sea grande o chico, que la gente se involucre y lo haga. Eso es básicamente lo que hace esta revisión. Después está la revisión de actividades, productos y servicios de organización donde tienen un impacto con el medio ambiente, ¿no? O sea, dentro de las actividades que yo hago, dentro de la parte de los gases, la parte de los suelos, del agua, de la energía, cómo afecta o qué tanto energía utilizo para generar mis productos, o sea, ya en una cuestión más del impacto ambiental que tienen las operaciones con el medio ambiente, ¿no? Y después está, oye, analizar también si ha habido accidentes previos que tengan que ver con peligros ambientales, ¿no? Oye, se me derramó este producto químico tóxico y bueno, tengo que mitigar que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, ver qué también ha pasado en el pasado
y después estar constantemente revisando la legislación, ¿verdad? En México actualmente creo que ya se aprobó en el Senado la ley de economía circular. En Uruguay también está muy avanzado este tema y no sé si en los otros países también, pero bueno, es algo que constantemente va a estar evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces tenemos que estar, nosotros los consultores que nos dedicamos a eso y las empresas, tenemos que estar trabajando a la par con los gobiernos para saber en qué están las legislaciones, qué ha cambiado, cómo puede eso afectar a mi empresa, ¿no? Okay, entonces, algunos ejemplos, pues, que tienen que ver con la atmósfera, con la contaminación lumínica, gestión de residuos, la utilización de las aguas, de los suelos, la acústica. Entonces, realmente, dependiendo de la naturaleza de tu organización, pues tú vas a poder señalar qué aspectos significativos ambientales hay dentro de tu organización. Y después una herramienta que es muy práctica y la verdad es que nos hace hacer como un brainstorming, una lluvia de ideas muy práctica y que deja muy buenos resultados, la verdad, y que está la matriz FODA y la matriz de partes interesadas. Cualquiera de esas dos matrices que utilices te puede dar un buen diagnóstico de la situación actual de la organización. Entonces, hay cuestiones internas que afectan a la organización y hay cuestiones externas no que afectan, sino que también ayudan, ¿no? Entonces hay que juntos, cuando ya armemos este equipo de trabajo, que sin dudas tiene que estar el liderazgo participativo de la dirección, bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas de cuáles cuestiones internas tenemos que afectan al medio ambiente y cuáles externas, ¿no? Entonces, eso nos va a posibilitar hacer un marco FODA donde también, a ver, yo creo que también una de las cosas como yo como que trabajo como facilitador y consultor, es que a veces también hay que sentirnos orgullosos y sentirnos con fortaleza, ¿no? Es importante que hoy en día con tanta información que hay en la vuelta, uno se empieza a sentir como abrumado o se siente como presionado por circunstancias o situaciones. Entonces también es el momento de sentirnos fuertes, ¿no? De sentirnos que como líderes, pues tenemos que dar lo mejor de nosotros todos los días y dar el ejemplo y promover todo esto, pues requiere de la fortaleza y de las ganas y bueno, entonces hay que estar orgulloso también de las fortalezas que tenemos como organización. Después están las oportunidades que son externas, ¿no? Que también posibilitan abrir nuevas puertas, nos posibilitan abrir nuevos desafíos, ¿no? Y después están las debilidades, que son los factores que pueden generar, pues, nos pueden generar como un problema, ¿no? O sea, son o actividades que no desarrollamos, entonces como que hay que ver qué debilidades hay. Las amenazas son sin duda, pues el COVID pues podría ser una amenaza para todos los que estamos acá, entonces entender internamente cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y externamente entender cuáles son las oportunidades y amenazas que hay. Eso básicamente es lo que vendría siendo la matriz FODA. Ahora, si yo quiero, o sea, esto es válido a nivel organizacional, ¿no? Ahora, si yo quiero darle un enfoque de lluvia de ideas en lo que es la gestión ambiental de una organización, pues entonces en el título de la matriz FODA le pongo gestión ambiental, residuos, energía, agua, ineficiencias, problemas que tengan que ver con la temática del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí nuestra mente vamos a generar todas esas fortalezas internas, las debilidades internas y así sucesivamente, ¿no? Entonces cuando queremos, vamos a suponer que yo trabajo en una organización donde hay una política de calidad. Bueno, vamos a hacer el FODA pensando en ambiental y después a esa política de calidad le vamos a incluir también en la política de la empresa una parte ambiental, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos las personas idóneas para generar esta lluvia de ideas, pues van a surgir cosas muy interesantes. Entonces, una vez que nos ponemos a pensar en la matriz FODA, si yo mezclo una fortaleza con una oportunidad,
voy a generar una estrategia de crecimiento. Si yo mezclo una fortaleza con una amenaza, voy a hacer una estrategia de defensa. Si se define una debilidad con una oportunidad, entonces es una estrategia de refuerzo. Entonces, aquí es donde vamos una vez que ya hice la revisión inicial, ¿no? El equipo de trabajo con el recuento, el director que está de acuerdo, hice la revisión de las cosas que sucedieron. Bueno, ahora hago la matriz FODA y decido qué tipo de estrategias voy a implementar en la cuestión de medio ambiente. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros definimos estas estrategias, pues las podemos plasmar. Por ejemplo, aquí les comparto una, ¿no? Estrategias de refuerzo, desarrollar indicadores de gestión medioambiental, programar capacitaciones al personal, recertificación de normas de medio ambiente, descontinuar productos como de retiro. O sea, aquí se vale plasmar todo lo que tenga que ver con una buena estrategia, ¿no? Y aquí es donde yo les decía que vamos a suponer que en este ejemplo que les pongo yo acá, vamos a suponer que las que están en negrita son las que eligió la empresa trabajar, ¿no? Entonces, todas las demás es lo que yo les decía, que está bien que estén, pero primero vamos a atacar estas estrategias o inclusive vamos a elegir una solamente o dos o tres, lo que ustedes si pueden involucrarse y van a meterle recursos y el recurso más valioso es el tiempo, ¿no? Entonces, una vez que se define la estrategia, pues ahora lo alineamos con los objetivos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos bien clara lo que vamos a hacer, la estrategia que vamos a comunicar a todo el personal, que vamos a promover dentro de la organización, entonces, pues ahí llegó el momento de definir los objetivos. Está la mejora continua, que en la segunda charla voy a hablar un poquito más sobre cómo hacer que el sistema medioambiental lo acompañe la mejora continua para que nos invite a aprender y nos invite a mejorar, analizar, generando compromisos y responsabilidades nuevas en el personal que va a conformar este equipo de mejora, ¿no? Ok. Bueno, hablando un poquito de la política ambiental y por qué creo que es muy importante dedicarle tiempo, ¿no? Y realmente diseñarla para la organización con la que trabajamos o con nuestro emprendimiento o sea, esto es lo que nos va o sea, es lo que va a mantener a la empresa a la expectativa, al desarrollo, a la preocupación de qué objetivos puedo mejorar o puedo definir dentro del medio ambiente, ¿no? Que tengan un impacto sobre el medio ambiente. Y va a ser la base de la estructura para que esas estrategias que yo les mostré, que se definen con una matriz FODA o con una matriz de partes interesadas, esta política lo que nos va a ayudar es a sostener esas estrategias para que realmente las personas entiendan el rumbo que estamos tomando, ¿no? Entiendan cuál es los principios, los valores, lo que nosotros creemos firmemente y que nosotros vamos a ser los primeros en comunicarla y en respetarla, ¿no? Muy bien. Una de las cosas que por ejemplo, que hay que definir también, o que hay que pensar cuando se define la política ambiental, es que la alta dirección debe de ser partícipe, ¿no? Ya lo comenté. Tiene que ser apropiada al propósito y al contexto de la organización, o sea, eso es lo de la matriz FODA. Debe proporcionar un marco de referencia a los objetivos ambientales, o sea, yo no puedo definir un objetivo ambiental si no, bueno, sí puedo, ¿no? Pero si está definido y se hizo en un análisis de contexto donde participé a las personas que se involucran en la decisión de la organización, pues entonces cuando defina estos objetivos ambientales, pues van a ser parte también de la política, ¿no? Y después que incluyan compromiso
al medio ambiente, que cumpla requisitos legales y lo que les decía, que haya un sistema de mejora continua, ¿no? Que nos invite a mejorar y seguir aprendiendo. Bueno, de los objetivos ambientales, lo que podemos decir es que, como les decía, tienen que ser coherentes con la política ambiental, tienen que ser medibles, tienen que ser objeto a seguimiento, se tienen que comunicar, actualizar. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante, pues, a la organización y al equipo con el que trabajemos, pues, definir algo que sea realista, que tengamos, que nos motive, ¿no? O sea, una de las empresas con las que trabajé y que querían certificarse me decía, oye, Carlos, necesito que vengas y me digas que me ayudes a hacer un diagnóstico de la organización, que me hagas la revisión ambiental, que me hagas de los aspectos, que me ayudes a entender qué tan lejos estoy yo de realmente tener un sistema ambiental que funciona, ¿no? Entonces, es impresionante cuando llegas a estas organizaciones que te invitan y que te abren la casa, pues que te das cuenta pues, que hay algo que está mejorando, hay algo que está trabajándose, pero cuando realmente, por ejemplo, llega la política, le baja el nivel de presión a los directivos, donde realmente se enfoca en algo y donde todo el mundo se compromete, pues ahí es cuando ya la gente se compromete más, ¿no? Le bajas expectativas al proceso. Eso sería. Muy bien. Después, los objetivos ambientales, pues como lo decía, ¿no? Y lo vamos a hablar más las siguientes el miércoles. Pero bueno, este objetivo, pueden ser 5 o 4 los que yo defina. ¿A qué estrategia corresponde? ¿Cuál es la descripción del objetivo? ¿Cuál es su indicador? O sea, ¿cómo voy a saber si voy a lograr la meta que definí o no? ¿Con qué frecuencia se va a medir el indicador? ¿Quién es el responsable y la meta, no? Y acá no quiere decir que una persona lo tenga que hacer, sino que la red o el sistema que voy a armar, pues lo tengo que pensar en cómo debo de incluir a las personas para que se gestione a través del personal, ¿no? Y yo como facilitador, pues buscar la forma en que siempre en incentivar a los grupos, a los equipos, a la importancia de lograrlo, a la importancia de llevarlo. Entonces, hay cosas que se tienen que definir, también hay que definir objetivos que podamos mejorar, o sea, darles herramientas y recursos también para que el llevado de este objetivo sea lo más productivo posible, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer la próxima plática, voy a trabajar el objetivo de cómo mantener el orden, la limpieza, el mantenimiento de las autónomo y una correcta gestión de residuos a través de la metodología 5S. Ahí les voy a compartir también cómo esta estrategia nos puede generar objetivos, tiene un indicador y cómo es increíble los cambios que podemos generar con esta herramienta, ¿no? Bueno, así como para recomendarles o conclusiones, es que, bueno, que los objetivos tienen que ser la política ambiental, tienen que trabajarse de manera organizativa, tienen que ser realistas, alcanzables, tienen que estar relacionados a los impactos ambientales significativos que ya les mencioné, tienen que estar de acuerdo también a la legislación que va cambiando. Entonces, por eso les digo que, pues, si la legislación cambió, pues a lo mejor tengo que cambiar también el objetivo. Tiene que estar validado por los parámetros de los beneficios de la empresa también, ¿no? Los financieros, los operativos. Entonces, tienen que modificarse de forma regular y así sucesivamente. Bueno. ¿Cuál es la vía que se usa para compartir la cosa? Bueno, ahorita hablamos de esa parte. Entonces, yo creo que estaríamos como terminando
la temática del día de hoy. Me gustaría escucharlas. Ahorita voy a darme el tiempo para leer el chat. Yo les voy a compartir la presentación, se las voy a enviar por correo, y también les voy a enviar el link de la ¿cómo se llama? De la grabación, por si les interesa verla otra vez. Pero bueno, me gustaría, dentro de todo lo que les platiqué el día de hoy, disculpen que fui muy rápido y que realmente yo pienso que el tiempo de ustedes es muy valioso, entonces también agradecerles de estar acá. ¿Cuál sería esa pequeña mejora a la cual en qué te ayudó esta charla? Me encantaría que lo compartes, ya sea por el chat o que prendas tu micrófono y nos compartas a todos, bueno, ¿qué te llevas de esta plática, no? ¿Qué compromiso o qué te ayudó? Me encantaría saber. Y como les decía, que la próxima charla voy a hablar sobre esta metodología 5S para lograr una estrategia que tiene que ver con la gestión de residuos, que tiene que ver con el cuidado de la maquinaria, con definir lugares, mantener las cosas, la fábrica limpia. Bueno, Jimena, ¿cómo podemos desarrollar más habilidades para el liderazgo sostenible? Yo creo, Jimena, seriamente creo que el valor o el aprendizaje que más te va a generar un liderazgo es que pongas en práctica y definas junto a tu equipo una estrategia, define un objetivo y ponlo en práctica. Yo en la plática número 3 voy a hablar sobre el facilitador sustentable, y que en muchas empresas armamos como un eco-team, se le llamaba, ¿no? Vamos a hacer un eco-team, decía la gente. Entonces, como que ya después eso lo pude transmitir a otros lugares, ¿no? De que, bueno, no quiere decir, porque lo que me toca a mí también ver es que a veces en organizaciones a una persona, más que nada en las pymes, ¿no? Le dicen, oye, tú te vas a encargar de todo lo que tenga que ver con la seguridad, con el medio ambiente, con la calidad. Entonces le dan un paquetón a la persona y dices, oye, pues el día tiene, bueno, el horario laboral tiene sus límites, ¿no? Entonces, cómo es impresionante cuando nosotros, cuando nos dan esa gran responsabilidad, pues el desafío es, y la clave está en el eco-team que tú armes, y que el liderazgo sostenible, cuando cuentas con el apoyo de la dirección, pues el mayor aprendizaje que te vas a llevar es cuando tú pones en práctica el objetivo, cuando aprendes qué funcionó, qué no funcionó, y el equipo dice, oye, implementamos esta mejora, pero no obtuvimos los resultados que quisimos. No vimos una mejora, no se gestionó el residuo de manera adecuada. Y ahí viene la pregunta, y bueno, ¿y por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que no permitió que se lograra? No, pues esto y esto y esto. Bueno, ¿cómo incorporamos esa debilidad a la redefinición del objetivo? No, pues vamos a generar esta charla, vamos a involucrar estas dos personas que creemos que son claves. Vamos a comprar algunos contenedores para reubicar donde se gestionan residuos. O sea, el mayor aprendizaje te lo vas a llevar cuando pongas en práctica el objetivo y que el mismo equipo o las mismas personas con las que tú te vas a involucrar se pregunten este tipo de preguntas y no digan, porque no, o sea, lo peor que puede pasar es que al tú de repente decir, es que lo implementamos, pero no obtuvimos los resultados que quisimos. Y en ese momento tú te cruzas los brazos y vamos a poner, podamos ser que podamos tener una actitud un poco,
de víctima, de decir, no, es que esta persona no me ayudó, no, es que aquí nunca van a cambiar las cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que obtenemos esta actitud de decir, oye, pues es que no funcionó porque los demás no hicieron o porque los demás no quisieron, es volver a reconsiderar, volver a hablar con la gente, volver a armar el equipo y no dejar que las circunstancias cambien el liderazgo que tienes tú y la visión que tú tienes de mejorar, porque es mucho más fuerte tener eso que aprender de fracasos o de darte cuenta de las cosas que no funcionaron. Es impresionante y mucho más fuerte la actitud que tienes tú en el día a día, que te importan estos temas. Eso es lo más difícil de tener, ¿no? En todas mis experiencias, cuando yo detecto que hay una persona con una actitud positiva al cambio y que realmente le importa no solamente la parte ambiental, sino también la social dentro del contexto de la organización. Oye, me importa que haya trabajo en equipo, me importa que la gente se lleve bien. Cuando tú tienes esa actitud o hay un integrante en el equipo que suma en este sentido, yo creo que la clave está ahí, ¿no? Porque una vez que tú pierdes esta actitud, pues es muy difícil tenerla de vuelta, ¿no? O no es algo que surge, ¿no? Es algo que tú tienes que trabajar en el día a día, ¿no? En mantenerte una actitud de liderazgo positiva, de mejora, de involucrarte en el sistema organizacional, en tu empresa y aparte en tu casa también, ¿no? No se trata tampoco de estar, por ejemplo, en mi casa yo trato de no decirle a la gente, oye, no pusiste ese residuo de manera correcta o si tira un plástico, no lo reto así como de mala forma, sino que yo predico con el ejemplo y trato que eso sea lo que más influye, ¿no? Y que la misma gente, inclusive en casa, empiezan a mejorar, ¿no? Empiezan a ellas a sumarse, ¿no? Y después a mí me están regañando también. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, Danae, la siguiente charla vamos a hablar un poquito de esto, de los objetivos e indicadores que podemos tener en el área operativa. Y yo les voy a compartir mi experiencia con la metodología 5S, ¿no? Entonces, ahí te voy a dejar un claro ejemplo de lo que tú podrías hacer para definir estos objetivos y estos indicadores, que sí es importante definir una herramienta, una metodología, ¿no? Para justamente generar este sistema integral donde se involucre el ecoteam y que haya un facilitador. Muy bien, Clotilde, es un gran reto, ¿sí? Para que vea reflejado nuestros objetivos de la mejora continua. Claro que sí. Bueno, pues, si alguien precisa un certificado de la charla, me manda un correo y yo con mucho gusto les hago llegar un certificado, pero bueno, me gustaría que participen de las 3 charlas porque si no queda como inconcluso lo que les quiero transmitir. Entonces, si ya todo el mundo comentó, no sé si alguien quiera comentar algo más y si no, damos por terminada la sesión. Y bueno, que tengas un excelente día. Sigue promoviendo esa buena práctica o esa buena actitud que tienes. Y bueno, te deseo lo mejor en este inicio de semana y nos vemos el miércoles, si te parece bien. Muy bien. Nos vemos el miércoles. Excelente. Bueno, ahorita les envío un correo con la presentación y todo. Bien. Excelente. Hasta la próxima. Nos vemos el miércoles, ya saben, a las 10 de Ciudad de México y a las 13 horas Uruguay. Y bueno, y si eres de Chile, creo que es la misma hora de Uruguay, entonces ahí estamos hablando. Y bueno, me gustaría que esta red de mentes latinoamericanas realmente, o como ciudadanos, demos este granito de arena en nuestras organizaciones y en la parte también como ciudadanos, ¿no? Dar
no esperar de los otros, sino dar lo que nosotros podemos dar y bueno. Ahora sí me despido. Muchas gracias. Hasta luego.